Así que muy bien, ¿qué les parece si abrimos la Biblia en Juan 8:32? Evangelio según San Juan 8:32. Vamos a leer 3 versículos, el 32, el 36 de este capítulo y en el capítulo 14 de Juan vamos a ver ahí algunas verdades de la palabra de Dios. Pero el tema que le proponía a Nico cuando me decía y que estábamos orando era el problema de la verdad. Porque en sí el título encierra no que la verdad es un problema, al contrario, es la solución, pero la verdad para muchos se vuelve el problema de hoy en día. Y eso es lo que vamos a tratar de descifrar. Tratar de llegar a una conclusión con la palabra de Dios rápidamente. Sabemos que muchos filósofos, historiadores, libros han tratado de hablar y de buscar la verdad. De hecho, es la búsqueda del ser humano. Pero hoy quisiera desarrollar este tema. Mire, yo me acuerdo cuando era chico, uno de los cuentos que me contaban en el colegio, ¿no? A veces uno vuelve a buscar esos cuentos o esas historias que le han hecho bien, ¿no? Y tal vez esta no tenga un gran final. Pero habla de algo muy cierto, es el cuento de una anciana con su gallo, ¿sí? Dice que una anciana vivía en una granja, en una aldea pequeña, y observó que que su gallo cantaba siempre a la misma hora, y que después de que su gallo cantaba, el sol salía, ¿sí? Minutos antes de comenzar el día, y entonces ella pensó que la salida del sol era producida por el canto de su gallo. Los vecinos molestos por el canto del gallo de esta vecina en un momento deciden expulsarla de la aldea y se va a vivir a otro pueblo. Y en esta casa, esta abuelita, esta señora se lleva con su gallo y dice que la primera madrugada en su nuevo hogar todo siguió la normalidad, fue igual. El gallo cantó y el sol de a poco fue dando la claridad del día e invadió el lugar y la mujer pensó: lo lamento por la gente del otro pueblo, a quienes dejé a oscuras para siempre. Y esta mujer vivió su vida con este extraño. Dice, le extrañó que nunca la hubieran llamado para que regrese, para que vuelvan a tener luz. Por eso decía que es un cuento que no tiene un final opulento. Pero sí nos enseña varias cosas. Que si partimos de un principio equivocado, todos los demás conceptos que hagamos sobre ese principio equivocado van a estar mal. La anciana, esta mujer, pensaba que el sol salía porque su gallo cantaba. Parta de un principio equivocado y todas las demás conclusiones serán falsas. ¿Por qué decidí empezar con esto? Bueno, porque hay una de las frases que a mí me encanta del escritor de las Crónicas de Narnia, que es C.S. Lewis, ¿sí? Porque refleja el estado de la sociedad. La reitero y la repito mucho porque es el reflejo de nuestra sociedad. Dice, el hombre de nuestros tiempos está firmemente parado con los dos pies en el aire. Con los dos pies en el aire. El hombre de nuestros tiempos está firmemente parado, por eso firmemente parado, cree que está parado, pero está sobre el aire. Tal vez le pasa a la sociedad de estos momentos como le pasaba a esa anciana. Partimos de principios equivocados y todas las conclusiones que después hagamos van a estar mal. La verdad, en el término griego, ¿sí? Si buscamos y tiramos el hilo de la palabra verdad, llegamos a la etimología que la palabra verdad viene de una palabra que es asfalía, de donde hoy sale nuestra palabra asfalto. ¿Qué es un asfalto? Bueno, es una base firme para poder caminar, transitar sobre ella. Miren la importancia de la palabra verdad. Ahora, yo quisiera empezar con algunos argumentos, ¿sí? Cuando Nico me decía que esto iba a salir por Facebook, quería desafiar a que tal vez lo podamos compartir este mensaje, no por el que hable, sino porque podamos descubrir esto acerca de la verdad. Y decir esto, el corazón no puede deleitarse muchas veces en situaciones o cosas, o fundamentos, o momentos, o circunstancias. El corazón no se puede deleitar porque muchas veces nuestra mente lo rechaza. Y antes de entrar en este pasaje que te dije que busquemos en el Evangelio de Juan, permitime ver dos cosas, y en el segundo punto vamos a ver el texto, así que tranquilo que ya vamos a llegar a la palabra de Dios. Pero ver en estos momentos dos, en este mensaje desdoblarlo en dos. Ver la singularidad de la palabra de Dios
Y en segundo lugar, ver el significado que tiene para cada uno de nosotros la palabra de Dios. ¿Por qué ver la singularidad? Bueno, por esta frase que te decía. ¿De qué? De que muchas veces nuestro corazón, nuestra forma de vida, ahí cuando digo corazón, rechaza o no van en sintonía porque nuestra mente lo rechaza. Y tratar de poner algunos fundamentos, ¿sí? Acá lo bueno de hablar en la distancia, otra de los beneficios, es que uno tiene los libros cerca de casa, ¿no? Que a la Biblia, a la iglesia tal vez para hablar no lo llevaría, pero tengo la nueva evidencia de un veredicto de John McDowell. Un estudiador, un científico que en su tesis quiso comprobar, ¿sí? O erradicar o desmentir el cristianismo y terminó volviéndose cristiano y es uno de los que provee más materiales de sus estudios, como por ejemplo este libro, ¿sí? Y termina convirtiéndose, tratando de refutar al cristianismo. Y ahora lo que voy a nombrar en singularidad de la palabra de Dios son cosas que están acá en este libro, que también sin duda lo sacamos de la palabra de Dios. Y por eso decía, vamos a ver dos caras de una misma moneda, la singularidad de la palabra de Dios, pero el significado que tiene. Ahora, ¿por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque los cristianos creemos en la verdad fundamentada en la palabra de Dios. Y en primer lugar, la singularidad de la palabra de Dios. En primer lugar, por su continuidad. Mirá, la Biblia fue escrita en un periodo de aproximado de 1500 años. Tiene más de 40 autores o 40 autores que escribieron este libro. En un periodo de 1500 años, no hay contradicción alguna. La escribieron eruditos, reyes, pastores y distintas personas guiadas por el Espíritu Santo a escribirla. Hay tres idiomas, el hebreo, el arameo y el griego, y tiene estilos literarios, que es la poesía, las parábolas y la profecía. Te vuelvo a decir, ahora vos decís, ¿por qué me mencionás todo esto? Porque quiero llegar al punto de hablarte de la verdad, pero si no conocemos que esto lo sacamos de la palabra de Dios, ver su singularidad. No voy a tratar de en estos pocos minutos que vos te convenzas de la fiabilidad de la palabra de Dios, de lo fidedigno que es, pero sí tratar de mostrar lo que es. Y esto es la singularidad en su continuidad. Dice que trata temas controversiales pero en perfecta armonía. Y su protagonista es Dios revelando al Hijo, al Señor Jesús. No solo es única en su continuidad, sino en su circulación. No solo fue el bestseller y es el bestseller como libro durante muchos años, sino que es el único en su circulación. Ya a pocos países y etnias no llega a este libro que es la palabra de Dios, está en todo el mundo. Pero no solo es único por esto, es singular por esto, sino en su traducción. ¿Sí? Fue traducida cerca del 50 después de Cristo, del hebreo al griego. Y después nos vamos a detener un poco en esto. Porque una evidencia de un escrito, de un manuscrito, es cuando está más cerca de la fecha de lo que ocurrió. Y la Biblia tiene miles de manuscritos encontrados que solidifican, autentifican lo que es la palabra de Dios. Pero también única en su perseverancia, a través del tiempo. A pesar de los tipos de papel, la Biblia no llegó. A través de las persecuciones del tiempo, ¿sí? Trataron de incendiarla, de callarla y de ocultarla, pero la verdad, que es lo que vamos a leer en un rato, no la pudieron ocultar. Por eso la singularidad de la palabra de Dios, en su continuidad, en su circulación, como ningún otro libro, en su traducción, cerca del hecho. La perseverancia a través del tiempo de las persecuciones. Miren, Voltaire, ¿sí? Decía que el cristianismo y la Biblia desaparecerían dentro de 100 años. Y paradójicamente, 50 años después de lo que él dijo esa frase, desde que él menciona esto, se utilizó su casa para la primer imprenta. ¡Wow! Pero no solo es única en su perseverancia, sino única en su profecía. Predice la realidad. ¿Cuántas profecías cumplidas y que estarán por cumplirse encontramos en la palabra de Dios? Mirá, te digo solo un ejemplo. Isaías, muchos años antes, entre 500 y 700 años antes, un tal Isaías profetiza que el Señor Jesús iba a nacer. ¿En dónde iba a nacer? Que iba a morir y que iba a resucitar. Y eso terminó pasando. Por eso es única en su profecía. ¿Qué otro libro lo puede hacer?
Por eso en nuestras manos tenemos la palabra de Dios y en esta oportunidad vamos a ver el problema de la verdad. Pero en sexto lugar, no solo en profecía, sino que es singular este libro por su historia. Reyes mencionados en la Biblia que sin duda conforman la historia. Si vos agarrás cualquier relato de la Biblia y buscás sus contextos, estará en un contexto, en un país, en un lugar, en un rey o situado en un contexto histórico, geográfico, que sin duda vas a un libro de historia y encontrarás. El Señor Jesús nació en una etapa, en la etapa del Imperio Romano, y que dice que estaba Pilato y que estaba Herodes y que el reino del momento, los que gobernaban en ese momento lo mandaron a la cruz. Porque eso ocurrió en un contexto que lo encontrás en cualquier otro libro. Por eso la Biblia es singular por su profecía, por su historia, pero también en último lugar por su confiabilidad e inerrancia. Manuscritos, decíamos, con cercanía en tiempo al original, ¿sí? Más de 25.000 manuscritos. Mira, te leo acá de la evidencia del veredicto, de un veredicto de McDowell. Hay ahora 5.686 manuscritos griegos conocidos del Nuevo Testamento. Y ahí dice, agregue más. No hay ningún otro documento de la antigüedad que siquiera se acerque a esas cantidades y a ese testimonio. En comparación, el segundo libro que tiene tantos manuscritos es la Ilíada de Homero. La Ilíada. Es la segunda, con 643 manuscritos en existencia. El primer texto completo que se conserva de Homero data del siglo XII. O sea, muchos años después se encuentran libros que son fidedignos, que confiamos en él, pero que se encontraron después de que lo escribió. Mucho tiempo. Bueno, muchas evidencias, pero la evidencia que aquí quiero presentar no comprueba que la Biblia es la palabra de Dios, pero sí que es singular. Sí que es el libro por excelencia. ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. La verdad y la justicia no se pueden separar. Por eso el problema de la verdad. El problema de la verdad. Y ver en esta oportunidad tres momentos, ¿sí? Tres momentos y ver el significado de la palabra de Dios. Permitime que voy a buscar acá. Vimos el significativo de la palabra de Dios y ahora quisiera que veamos el significado que tiene para cada uno de nosotros. Y ahora sí vamos a leer Juan 8:32. Juan 8:32. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que es dos caras de una misma moneda. Y vimos, ¿sí?, la singularidad de la palabra de Dios, pero permitime ver el significado que tiene para cada uno de nosotros. Lo que vamos a leer ahora es lo que leímos recién, la antesala de todo lo que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Por eso confiamos en ella. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad. Eso lo dice el Señor Jesús. A unos estudiosos, a unos religiosos que se le acercaron en su momento. Y le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Salteamos al 36. Dice, y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Señor Jesús los libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En estos minutitos ver tres cosas: el conocimiento de la verdad, el concepto y camino de la verdad, y en tercer lugar la consecuencia de la verdad. El conocimiento, el concepto y camino, y la consecuencia de la verdad. En primer lugar, el conocimiento de la verdad. Se puede conocer la verdad. Digo algo tal vez obvio, pero no tan obvio para muchos. Y por eso quería hacerte esa introducción, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad. No nos comamos el cuento de la historia y de las sociedades y de los pensadores que tratan de con nuevas mentiras querer volver la verdad, que no son verdad. Estamos en la era de la posverdad. Oxford en el 2016 la definió como la palabra del año, la posverdad.
Pero esto ya se venía hablando desde los 60, ¿sí? Schaffer, un teólogo, habla y escribe un libro que habla la negación de la razón. Y ahí ya viene hablando de esto, de la era de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, hacer prevalecer los elementos emocionales por encima de los elementos racionales y objetivos. O sea, se derrumba la racionalidad. Y la irracionalidad va por encima. Es verdad, pero yo lo siento diferente. Es la muerte al sentido común. Una editorial escribió una vez, la posverdad no es más que la mentira de antes. Pero esto de que decimos que estamos en la era de la posverdad es viejo. Miren, el mundo greco-romano en búsqueda de la verdad decía que la verdad se alcanza a través del conocimiento. Solo una élite podía llegar al conocimiento. Esto a través de los sofistas, ¿no? que decían que tal vez los que le hicieron tanto daño a esto, ¿no? Como tantos, dice que fueron los que inventaron y lo que proponderaban ganar una discusión, ¿no? Ganar una discusión pero por encima de la verdad. Ellos eran contratados, bien pagos, ¿por qué? Para tratar de capacitar a las personas para que en la dialéctica, ¿sí? Y en la discusión traten de ganar aun cuando no tenían razón. Ganar con la retórica, con argumentos falaces. Y eso desembocó en un relativismo. El tema era ganar el juicio. Esto crea un escepticismo. Nada puede ser demostrado, por lo cual no creo. Un escepticismo. Esta es la era de la posverdad, que ya se viene desencadenando de todo esto. Un posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Bueno, la verdad es que no hay verdad. Ese es el paradigma de nuestra sociedad. La verdad es que no hay verdad. Hay verdades según cuántas personas hayan. ¿Sí? Hay 24 conectados acá, hay 24 verdades. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su verdad. ¿Por qué? Porque hay un relativismo. No hay verdad absoluta. Este es el paradigma de nuestra sociedad. Por eso Lewis tenía razón. El hombre de nuestros tiempos está firmemente parado sobre el aire. Ahora, miren, esta frase que ellos dicen, o que la sociedad, o que el mundo actual pone como preponderancia, se cae por sí misma. Porque miren, si la verdad es imposible de conocerla, si ellos afirman esto, la verdad es imposible de conocerla. Eso ya es una conclusión de la verdad. Por lo cual, si es una conclusión de verdad, la hace a esa conclusión una mentira. Parece un trabalengua, ¿no? Pero si la verdad es imposible de conocerla, pero ellos dicen que ¿qué? Se llega a una conclusión. ¿Qué? Que la verdad es imposible de conocerla. Bueno, a partir de esa frase, de esa conclusión, están derribando lo que ellos dicen. Porque si es imposible de conocerla, están diciendo que es una mentira. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que podemos conocer la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Queriendo crear nuevas verdades que son mentiras viejas, y prepondera a través de las ideologías y a través de las distintas esclavitudes del pensamiento que tienen, y tratan de levantar en el nombre de la libertad, pero lo único que hace es mostrar las cadenas de lo que lo esclavizan. Pero es un tema con la verdad. El gran tema es con la verdad. Por eso el problema de la verdad. Y la palabra de Dios nos dice, y conocerán la verdad. Podemos conocer la verdad. Pero en segundo lugar, no solo el conocimiento de la verdad, sino el concepto y el camino de la verdad. Porque el Señor no solo en este pasaje nos dice que podemos conocer la verdad, sino que nos dice quién es la verdad. Dice, la verdad es revelada y es absoluta. La verdad es revelada y es absoluta. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y lo que leímos en Juan 14:6, yo soy el camino, dice el Señor Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Por eso, en primer lugar, el conocimiento de la verdad. La Biblia nos dice que la podemos conocer. Cuando el mundo inventa y dice que la verdad es relativa, cada uno tiene su verdad. La Biblia nos dice, y la palabra de Dios, que se puede conocer. Pero en segundo lugar, ¿cuál es el concepto y cuál es el camino? Es Él. Él es la verdad y por lo tanto, en consecuencia en el texto dice, yo soy el camino al Padre.
Queridos que tal vez están escuchando, el pecado causó separación entre Dios y el hombre. Y el Señor Jesús es ese camino. Él es la verdad para llegar al Padre. No hay otra. El ejemplo más claro tal vez es en la resurrección de Jesús. Miren lo que quisieron hacer con la verdad. La trataron de ocultar. Dice que los soldados que estaban ahí en la guardia van y le dicen al tribunal lo que pasó. Que el cuerpo del Señor Jesús ya no estaba en la tumba. Y van y le dicen al tribunal. ¿Y saben lo que le dicen? Inventen que el cuerpo ha sido robado. Y si esto le llega a las autoridades de más arriba, ustedes quédense tranquilos que nosotros lo vamos a arreglar. Pero digan esto. Ahora, los judíos que lo llevaron a la cruz eran agudos en su pensamiento, no se podían comer ese verso. Pero ¿qué es lo que pasó? Que a la verdad la intentaron aislar. La intentaron desenterrar, enterrar, mejor dicho. La intentaron encubrir. Pero la verdad es lo que florece y no se puede guardar. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. No solo el conocimiento, sino que podemos entender el concepto y caminar sobre ella porque estamos en Cristo. Aquella persona que está en Cristo es una nueva criatura y puede conocer la verdad. Y ese es nuestro camino, ese es nuestro sendero. Para no solo que nos lleva al Padre en salvación, sino para transitar nuestra vida en verdad. Pero en último lugar, la consecuencia de la verdad. ¿Cuál es la consecuencia de la verdad? Bueno, recibirla por fe o rechazarla por orgullo. Dice la palabra de Dios, y conocerán, la podemos conocer. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino y la verdad. Él es el concepto de la verdad. Y Él es el camino. Pero en último lugar, ¿cuáles son las consecuencias? Lo dice la palabra de Dios. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la verdad? Bueno, que el que la conoce, el que se apropia de ella, es libre. Y por consecuencia, el que no lo hace y la rechaza por orgullo, es esclavo. Por eso en esos textos que salteamos ahí, si vos después lo querés leer, el Señor les dice a esas personas que conocían de la palabra de Dios, le dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y la verdad estaba enfrente de ellos, pero no la querían conocer. Porque la verdad es como el sol, alguien dijo. Tanta verdad a veces pica. Y la mandaron a la cruz. Y a un resucitado la quisieron ocultar, pero la verdad no se puede ocultar. Por eso, ¿cuál es la consecuencia? ¿Recibirla o aceptarla? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no pasa por mí. Ahora vos tal vez te preguntás, pero yo no tengo tanta fe. Está bien, entiendo por fe lo que vos me decís. Mirá, hoy el 95% en Argentina se cree que es cristiana, porque alguna vez hizo una proclama, o alguna vez fue a la iglesia, o alguna vez hizo algo, pero eso no te salva. Por eso te preguntás, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, te cuento, mirá, para ir terminando. Dice que en el siglo III a.C. está la historia de Arquímedes, que era un gran pensador. Y que el rey del momento lo utilizaba para que él descifre esos enigmas, ¿sí? Y este rey tuvo esta historia de que hizo un barco en su opulencia y no lo podía tirar al mar. Entonces lo llama Arquímedes y le dice, bueno, hicimos el barco pero no lo podemos empujar para el mar. Y Arquímedes le dice, bueno, dame un tiempo que te voy a descifrar cuál es el enigma y vas a poder resolverlo. Entonces Arquímedes crea el sistema de las poleas y le dijo a ese rey, Hierón, que con un dedo él podía tirar y llevar ese barco al agua, con el sistema de poleas. Llega el tiempo pactado, viene Arquímedes y le dice que había descifrado ese enigma. Y le dice que con su mano lleve con este sistema de poleo el barco al agua, y lo hace.
Y ahí cuando lo concluye y el barco es en el agua, Arquímedes dice esa frase: dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Tal vez repito esta historia, pero porque me encanta. Porque me encanta en esta pregunta que te había hecho antes de contarte la historia. Vos decís que no tengo tanta fe. Bueno, mira, con esta historia, ¿sabés qué te quería dar para que lo ejemplifiquemos? Que no importa cuánta o tanta fe tengas, el tema es cuál es tu punto de apoyo. El 95% de Argentina y mucha gente cree, pero en verdad deposita su fe en el lugar incorrecto. El tema no es cuánta o tanta, el tema es dónde depositas tu fe. Y él decía: dame un punto de apoyo, que era ese sistema de poleas, y te voy a mover el mundo. Bueno, querido, si vos estás escuchando y cada uno de nosotros, ¿sabés cuál es nuestro punto de apoyo? Cristo. Él es el camino, el Señor Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si hay algo que ha venido a demostrar esta pandemia es lo diminuto que somos, lo insuficiente que somos y lo grande que es nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de la verdad? Porque el título que habíamos puesto es: ¿cuál es el problema de la verdad? Es que la verdad que no la queremos conocer. No queremos caminar sobre ella. Y por eso no disfrutamos sus consecuencias. Los 3 puntos que vimos. No la queremos conocer. Inventamos nuevas verdades, nuevos cuentos, que se caen en su propio peso. No queremos caminar sobre ella. Y por lógica, esta sociedad no quiere disfrutar de las consecuencias de la verdad. Los enemigos del Señor Jesús creyeron que terminaba en la cruz, pero no terminó ahí. Dice Pedro ahí en el relato, en Hechos, léelo después en tu casa, ahí en varias veces lo dice: ustedes mataron al santo y al justo y liberaron al homicida. Liberaron al homicida, mataron al santo y al justo, al que proclamaba la verdad, y liberaron al homicida. Yo sigo escuchando hoy en día las mismas palabras que se escuchaban en la sombra de la cruz y de ese contexto. Ustedes mataron al santo y al justo. ¿Cuáles son esas palabras? Hipocresía. Quisieron ocultar la verdad. Porque la verdad deslumbra la hipocresía. La hipocresía que vivían en ese momento. La mentira. La única manera de que podían llevarlo a la cruz era a través de la mentira. Diciéndole cosas que no hizo, poniendo testigos falsos en un juicio falso. Apriete. Componenda. Odio, fundamentalismo, confabulación, injusticia, corrupción, violencia. 2000 años no cambiaron nada, nada, y no aprendimos nada. El mundo sigue igual. Seguimos creyendo que se puede pisotear la verdad. Miremos la cruz por lo que es. Y como dijo Pedro, tomamos al santo y al justo y pedimos que liberen al homicida. En la cruz se ve la mentira y de la peor. En la cruz se ve la violencia de la peor. Pero en la cruz se ve un hecho de injusticia, el más grande. El justo muriendo por los injustos. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema de la verdad? ¿Con más violencia? El Señor Jesús en Getsemaní le dijo a Pedro cuando los venían a arrestar, y Pedro saca su espada para querer enfrentarlos. De hecho, le quiere cortar la cabeza, porque le corta la oreja a uno de los siervos, ¿sí?, o de la guardia que lo venía a poner preso al Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo restituye, lo cura, y le dice a Pedro: Pedro, guarda tu espada, porque en la injusticia no se le responde con violencia, sino se le responde con la verdad. Y la verdad era que el Señor Jesús tenía que ir a la cruz. Por eso los que somos hijos de Dios debemos ser agentes de la justicia y de la verdad. ¿Cómo? Proclamándola, como estamos haciendo, y viviéndola, no por mano propia. Miren, hermanos, la mentira no existiría. A veces nos preguntamos, ¿qué es más importante, la verdad o la mentira? La mentira no existiría si no existe la verdad. Alguien definió que la mentira es un parásito de la verdad. Pero hoy la sociedad quiere vivir en la mentira, en el parásito de la verdad. La institucionalización de la mentira, me anotaba. Decimos que amamos la verdad,
pero no andamos en la verdad. Nuestros gobernantes juran, prometen delante de la verdad, delante de la Biblia, pero amamos la mentira. ¿Cuántos políticos, y lo dicen después, ¿no? Si yo tendría que decir la verdad, en mis argumentos no me votarían. Y amamos la mentira. Pero la mentira es un parásito de la verdad. Ahora termino. Para los cristianos, para los que somos hijos de Dios. Salomón, ahí en el Proverbio 23 dice que el que se compromete con la verdad tendrá muchas bendiciones. Para los que somos hijos de Dios, andemos en verdad, andemos en justicia. Tal vez somos confrontados en esta oportunidad, en esta mañana, a volvernos a la luz y andar en la verdad. Lo dice en términos comerciales ahí, en Proverbios 23. Dice, compra la verdad, porque hay que comprarla. Porque comprar la verdad tiene un precio. Por eso habla Salomón en términos comerciales. Compra la verdad y no la vendas. ¿Por qué? Porque una vez que vos la compraste y sabés lo que te costó, vale oro. No la vendamos. Tiene un precio y hay que pagarlo. Y cuando lo conocemos, lo que salió, no la vendamos por nada. Es oro. Pero para los que están acá o para los que puedan estar escuchando a donde llegue este mensaje, que no tiene a Cristo en su corazón, el tema de la humanidad es en búsqueda de la verdad. Y la palabra de Dios dice que la verdad se puede conocer, que sobre la verdad se puede caminar y que las consecuencias de la verdad es la libertad. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso es un llamado a conocerle. Conocerle a Él. Conocerle a Él. Conocerle a Él, que Él tuvo un gran amor, que Dios te amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque el pecado había hecho esa separación que te mencionábamos recién. El pecado lo provocó estragos en nuestra vida. Hizo que una muerte espiritual, estábamos separados, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús fue ese puente para que el hombre transitando por eso pueda llegar a Dios a través de la verdad. Él es el camino y la verdad. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Recibirlo o rechazarlo? Seguir diciendo esto, que te invito a que vos sigas estudiándolo. Este libro es mentira o es la verdad. Ahora, ¿cómo hay que llegar? ¿Cómo llegamos cada uno? A través de la fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo puedo llegar al Señor Jesucristo? A conocer la verdad a través de la fe. Apropiarme de ella. Y Él dice que al que a mí viene, no le echo afuera. Y al que lo recibe a Él, dice que nos da el título de ser hechos hijos de Dios. Por eso podemos conocer la verdad, caminar en la verdad y disfrutar de sus consecuencias. ¿Cuáles? Es que somos libres. Si yo hoy muero o el Señor me viene a buscar, sé que por ser libre, que mi nombre está inscrito en los libros de la vida y que en mi corazón está Cristo, puedo tener la eternidad con Él. Por eso puedo conocer la verdad y disfrutarla. Hermanos, para los que somos hijos de Dios, comprar la verdad y no la vendamos. Pero aquel prójimo que pueda estar escuchando, acércate a la verdad, que es lo único que te puede hacer libre. ¿Quién es? El Señor Jesús. No la religión, no tus propias obras, sino el Señor Jesús. ¿Sí? Que Dios te bendiga y gracias, Iglesia, por la invitación. Me quedo en silencio por el delay.